Vamos a hablar el doctor Pedro Varela y su servidor. Nos tocó presentar blefaroplastía y toxina botulínica enfocado al área de oculoplástica. Y tenemos un ejemplo, ¿no? Mientras investigué, George Clooney dicen que ese es uno de los mejores arreglos en los párpados, por eso quise poder antes y después. Ahí podemos ver que hay una diferencia entre el párpado inferior, fue donde más donde se especificó realizar. Ahorita voy a hablar qué tipos de blefaroplastia hay. Le pueden dar a la otra, por favor. Pero fíjate ahí, en este está con placa, está quemado. Ajá. También es suave que se vea verde. Ok. Sí. Sí, sí, agua. Bueno. Sí, de que me... Ahí nada más tengo la Yeah. Esa fue la siguiente, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, generalidades de la blefaroplastia. Por lo general son procedimientos quirúrgicos que consisten en una remodelación palpebral, ya sea superior o inferior, dependiendo del caso. Ahorita lo vamos a explicar. Mediante la extirpación y reposicionamiento del tejido cutáneo muscular y grasa. No solamente es la extirpación de grasa, ¿no? O sea, puedes, con base en eso, tener que corregir otros defectos con la piel o incluso en el músculo miocutáneo para tener una mejor cirugía. En general son ambulatorias, no suelen complicarse. Al final igual voy a hablar un poco de las complicaciones. La recuperación suele ser rápida, pero la valoración del estado de cómo van a quedar suele requerir meses. Entonces, es aconsejable que a los pacientes sí se les diga que sí es ambulatoria, es un procedimiento tranqui, pero que va a necesitar de otras consultas para ver el resultado final, ¿no? Porque a veces las personas o los pacientes piensan que por ser una cirugía mínimamente invasiva, por llamarlo de alguna manera, pues va a tener cambios inmediatos, ¿no? La que sigue, Javi, por favor. Bueno, voy a ir un poquito rápido porque nuestra presentación está un poco larga. Me quise poner esto porque ¿alguien sabe qué es esto? Les voy a decir, hay dos definiciones, es la blefarocalasia y la dermatocalasia. La blefarocalasia consiste en una edematización del párpado recurrente. Entonces, a mí me gustó poner esta imagen porque debemos tener en cuenta que antes de operar a un paciente por blefaroplastia, hay que descartar otros problemas palpebrales. Por ejemplo, aquí no es frecuente, se llama Merkelson-Rosenthal. Pues pareciera que tiene botox acá la señora, pero no, es parte del síndrome con angioedema y estos pacientes suelen hacer tosis palpebral. La tosis de la ceja es uno de los diagnósticos diferenciales de la blefarocalasia, por ejemplo, o la dermatocalasia, que podríamos cometer un error si lo diagnosticamos mal para operarlo, ¿no? Entonces, por eso quise como nada más poner esa foto. ¿Sí? Hay que tener las consideraciones clínicas. ¿Cuáles son? Bueno, descartar, como les decía, descartar otras alteraciones palpebrales,
Entre las más frecuentes está la ptosis de la ceja, la ptosis de la glándula lagrimal y como algo así como un domingo 7, el Merkenson-Rosenthal, ¿no? La ptosis de la ceja podría ser, ¿le puedes dar otra, por favor? Eso es una ptosis de la ceja. Entonces, eso es como, si no ponemos atención en estos diagnósticos diferenciales y operamos una ptosis de la ceja, va a salir mal. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar cortos en la incisión, en lo que quitemos de piel, lo vamos a juntar y va a quedar simétrico. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto. ¿Le regresas, Javi? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales es la ptosis de la ceja. El otro es la ptosis de la glándula lagrimal, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos provocarle, aquí quise poner esta imagen, esta es una ptosis de la glándula lagrimal. Cuando se ve comprometida esta parte y nosotros hacemos una cirugía, podemos provocar ojo seco. Entonces, el paciente va por una cirugía pues estética y le provocamos ojo seco, ¿no? Entonces, siempre la valoración debe ser, o el abordaje, como en medicina, se preferiría de manera integral, ¿no? ¿Podemos seguir? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, hay dos indicaciones que son las principales, la blefarocalasia. ¿Qué es la blefarocalasia? Es un edema sin fobia con adelgazamiento y decoloración palpebral, que no es lo mismo y no se debe confundir con la dermatocalasia, no es lo mismo. Por eso quise poner este ejemplo. Un paciente relativamente joven, adulto joven, con blefarocalasia, y lo que hace es que el pliegue palpebral se adelgaza, se hace más liso, pero no tiene mucho que ver la protusión de la grasa, ¿no? Se clasifica, incluso tiene una clasificación la blefarocalasia. Si es precoz, es hipertrófica. En estos casos sí suele herniar un poquito la grasa, pero si no se trata, puede provocar atrofia de los tejidos y de las bolsas palpebrales, dando una imagen del párpado en hoja de papel de fumar. Entonces, ¿a qué pacientes nosotros podemos consultar o recibir con blefarocalasia? Pacientes atópicos, pacientes que presenten angioedema, pacientes que tengan problemas en los que es muy común que provoquen esa inflamación palpebral, inflamación, o sea, llamándose edema, ¿no? Entonces, saber diferenciar. Ok, tengo un paciente, tiene indicaciones, ¿qué tiene? Dermatocalasia o blefarocalasia, y de ahí, pues clasificarlo, ¿no? ¿Seguimos? Esta es la otra, ¿no? Estas dos son las más relevantes, las dos indicaciones más relevantes. Esta es la dermatocalasia, que aquí es un exceso de piel. El párpado superior o inferior producen excesivos pliegues, ¿no? Aquí sí tiene mucho que ver. Ya también las bolsas adiposas. Se produce un aumento del pliegue palpebral que en algunos casos provoca fatiga visual y disminución del campo visual. Eso es en casos ya más severos, ¿no? Casos muchísimo más evolucionados, muchísimo más crónicos, no de inicio vamos a presentar o el paciente con una agudeza visual deteriorada. Aquí es el ejemplo. Pasado era una blefarocalasia y en este caso es una dermatocalasia. Si podemos ver, en el pasado el párpado se veía liso, adelgazado, y en este ya no. Entonces son completamente diferentes, ¿no? No son sinónimos, pues. La que sí. Blefaroplastia del párpado superior. Bueno, ¿en qué consiste? Es una resección del tejido cutáneo redundante por parte del músculo orbicular, el septum y la grácea aponeurótica. Lo dividí en etapas, la verdad es que se puede extender mucho, pero como que puntos muy clave para entender solamente dos técnicas. En la primera que vamos a hacer, pues la valoración del exceso de grasa que vamos a quitar, ¿no? Eso es lo principal. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues hay que verificar y localizar el pliegue palpebral. Hay una técnica que se llama el pinzamiento, me parece, que con eso podemos usarlo para determinar
el volumen que podemos resecar. Quería poner un video, pero no encontré de esa maniobra. Para verificar este exceso hay que localizar el pliegue, el trazado, cómo lo vamos a realizar, inferior de la incisión, y se va a situar entre de 8 a 10 milímetros del borde que sea libre palpebral. Eso es muy importante. Se va a infiltrar con lido y adrenalina, ahí está, sin diluir, que serían aproximadamente 10 microgramos, ¿no? O sea, ahí le puedes dar en el mouse. Acá hay un video. Más o menos es rapidísimo, pero es como que no te explican perfectamente bien la técnica, pero es como lo general, ¿no? Ahí están haciendo el marcaje. Dura 1 minuto. La zona que se va a quitar. Se hace el corte, se retira. Y siempre debemos iniciar, bueno, no sé, Arturo ahorita nos puede dar algún consejo. Empieza la sutura nasal hacia temporal. O sea, siempre, de hecho, se deja un punto como referencia para ver de dónde vamos a empezar a suturar. Las suturas pueden ser continuas, pueden ser libres, pero generalmente se sutura cerca nasal, se pone el punto de referencia y de ahí se corre la cicatriz. Eso es muy grosso el video, pero pues, para que un poquito se pueda entender. ¿Sí? Ok, la blefaroplastia del párpado superior, la segunda etapa, que consiste en la incisión, la realizaremos con un bisturí o cauterio de aguja fina para evitar el sangrado, ¿no? Siempre hay que cuidar el extremo de la incisión para no lesionar las fibras de la aponeurosis del elevador, porque entonces podría afectar al músculo elevador, ¿no? Y entonces ya podríamos entrar en alguna otra complicación. Se procede con la resección del tejido graso y para ello se diseca el septum orbitario que proporciona una visión adecuada de las bolsas, medial horizontal externa, 3, y valoramos la cantidad de grasa orbitaria prolapsada. Hay maniobras que después de hacer esto, o sea, se hace la resección y para valorar los cojinetes o la grasa, se hace una maniobra con protrusión del ojo para ver cuánto puede llegar a tener de más y eso es lo que se puede también llegar a quitar. Esta es una blefaroplastia del párpado superior. Siempre o generalmente se realiza con anestesia local y sedación, pues según se prefiera, ¿no? ¿Sigue? Seguimos, blefaroplastia del párpado superior. Yo voy a hablar de 2 técnicas. ¿Sigo? Voy a hablar de 2 técnicas, la blefaroplastia del párpado superior y la del inferior. Hay muchísimas más y de hecho hay más nuevas, pero estas son como las generalidades. Esta sigue siendo la superior, esta sería la tercera etapa, ya el cierre de la herida, ¿no? O sea, un primer punto en el canto lateral, les había dicho, para marcar una referencia y el resto se va con un hilo con un monofilamento no reabsorbible de 6 ceros de nasal a temporal, como les había explicado en la parte anterior. Aquí pues estaban delimitando dónde se va a hacer o dónde se hizo la cirugía y aquí es como quedaría. Yo sé que también tiene defecto en la parte del párpado inferior, pero ahorita voy a platicar de eso. ¿Le podemos dar, por favor? Ok, ahora, la blefaroplastia del párpado inferior. Para valorar posibles hernias grasas se hace presión sobre el globo ocular a través del párpado superior, valorando los 3 compartimientos. Aquí es al revés, o sea, aquí primero nosotros empujamos de acá en el superior para sacar o protruir las bolsas y en el inferior de arriba hacia abajo podemos ayudarnos para protruir la grasa, ¿no? Se hace una presión ocular a través del párpado superior, valorando los compartimientos donde se encuentran las bolsas adiposas. Luego, con el paciente mirando hacia arriba o con apertura bucal, valoramos la hipertrofia muscular. Ahorita voy a explicar por qué.
Sí. Blefaroplastia del párpado inferior. Hay dos técnicas. Tenemos la blefaroplastia del párpado superior y luego en la blefaroplastia del párpado inferior hay dos técnicas, la transcutánea y la transconjuntival. Y creo que esta es la transcutánea. Bueno, tienen indicaciones en el párpado inferior estas dos técnicas. La transcutánea, lo puse ahí entre comillas, es para bolsas grasas con exceso de piel. ¿Okay? Esta es como una de las indicaciones para hacer este tipo de técnica. Vamos a infiltrar con anestésico y adrenalina para igual para el sangrado y se hace primero el marcaje, como ya lo habíamos visto. Este se va a realizar una línea de 1 o 2 milímetros por mucho, por arriba de las pestañas y se procede a la disección del colgajo cutáneo, desde el lagrimal al relieve orbitario externo. Tener muchísimo cuidado ahí. Y la apertura del septum orbitario, que es lo que buscamos, vamos a prolapsar o vamos a tener una muchísimo mejor visión de las bolsas de grasa, ¿sale? Eso nos va a hacer que sea muchísimo más fácil que se extirpen, o sea, protruye, sale la bolsa y entonces, de hecho en los videos, hay quienes las agarran, pero solito cuando son muy grandes, aunque abras, salen las bolsitas luego, ¿no? Lo hay que buscar. La que sí. Esta es la otra técnica. Entonces dijimos que en el párpado superior es una técnica, en el párpado inferior hay dos técnicas, la transcutánea y la transconjuntival. En la transcutánea dijimos cuál indicación tenía y aquí puse un video, no sé si puedas, igual, todos son muy rápidos, 30 segundos nada más. ¿Puedes ponerlo? Por favor. Para que veamos unas diferencias entre cómo se hizo la transcutánea y cómo se hizo la transconjuntival. En este video inician con el párpado inferior, terminan con el superior, pero aquí lo que nos interesa es el párpado inferior. Sí, o sea, lo quise hacerlo más didáctico, porque allá hay videos donde 1 hora donde te explican mucho más, ¿no? Pero bueno, para que se tengan idea. Músculo auricular. Ok, entonces en la parte de abajo del párpado protruyen las bolsas y otra cosa que debemos tener en cuenta es si está hipertrófico el músculo orbicular, ¿no? Que dijimos que en las fases tempranas es muy común tenerlo protruido o que haya pacientes que lo tengan protruido. ¿Qué vamos a hacer si nos encontramos con una protrusión o más bien con una hipertrofia del músculo orbicular? Vamos a adelgazarlo, se puede secar, se puede extirpar, pero nada más el contorno, nada más del músculo orbicular, cuidando la formación de ectropión. Eso es como de lo más importante, ¿no? O sea, quitamos las bolsas, pero aparte quiero mejorarle a la hora de reacomodar la piel, cuidar el ectropión, ¿no? Porque es una incluso de las complicaciones de este abordaje de la vía transcutánea. En la transconjuntival, que vamos a ver más adelante, pues no hay esa complicación. Y por último, el cierre puede ser con puntos, igual, sueltos o continuos, no reabsorbibles, y en todos, profilaxis antibiótica, ¿no? Siempre se deben quedar con su profilaxis. Síguelas a la que sigue. Y esta es igual, blefaroplastia del párpado inferior, la otra técnica. Entonces tenemos blefaroplastia del párpado superior, una técnica, supongo que debe haber muchísimas más, pero como general, una en el párpado inferior, 2, la transcutánea y la transconjuntival. Y aquí, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál sería una de las indicaciones? Para las bolsas grasas, pero que no tienen exceso de piel. ¿Ok? ¿En qué nos va a ayudar? Evita cicatrices, retracciones palpebrales. Es una técnica aparentemente más sencilla. En esta técnica, la anestesia local va dirigida a bloquear nada más la conjuntiva, incluso, y se va hasta el fondo de sacro, ¿no? El párpado inferior. Pues les puse esa imagen. O sea, realmente es
Son mínimamente invasivas todas, pero este es todavía un poquito más superficial, ¿no? Nos vamos a enfocar muchísimo más en el abordaje en conjuntiva, ¿ok? Se infiltra, se localizan los sacos y se hace el cierre, nada más, por vía conjuntival. Si quieres a la que sigue. Ok. Seguimos con la técnica de la vía transconjuntival, las incisiones en la conjuntiva a nivel del borde inferior del tarso, como les estaba diciendo. Vamos a disecar sobre la fascia, aquí es sobre la fascia del músculo orbicular y se abre el septum orbitario para la protrusión de las bolsas grasas. El cierre va a ser igual, es similar en cualquier tipo, cualquier tipo de cirugía, ¿no? Y ahí es una paciente que se está haciendo una blefaroplastia. Vamos a... Dale. Sí. Complicaciones, cicatrices hipertróficas, quistes de la sutura, alteraciones en la pigmentación, que ya ahorita con la medicina estética, cirugía plástica, es muchísimo más raro tener una alteración en la pigmentación. Picanto, ¿sí? Malposiciones, quemosis y el ojo seco, como les había dicho. Llegamos a confundir el diagnóstico de una tosis de la glándula lagrimal, pues le podemos dar, ¿no? Y complicamos bastantito al paciente. Y ahorita viene mi colega, mi amigo, a darnos su simposio. Gracias, médico. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Pedro Daniel Varela. Y bueno, yo les voy a compartir un poquito de las generalidades del uso de la toxina botulínica en la oftalmología. ¿Sale? Un poquito de historia y generalidades. Bueno, el caballero que está presente es Justinus Kerner, que fue un médico y poeta alemán del siglo XIX. Él fue el primero en describir lo que propiamente conocemos como botulismo y que, bueno, a su vez fue descrito con base a lo que se encontró en salchichas, embutidos muy famosos en Alemania, lo que era antes de Alemania en ese momento, estas toxinas que generaban el cuadro típico, tos palpebral, fiebre, dolor abdominal, problemas para la deglución. Entonces, bueno, de ahí el nombre de botulismo, a partir de bótulos, que significa salchicha, ¿no? Después, él mismo incluso vio el potencial clínico de la misma toxina para alteraciones de hiperactividad del sistema nervioso, ¿sale? Y ya fue, sino hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1949, cuando Burgen describe el mecanismo de acción de dicha toxina, que ahorita vamos a indagar un poquito más en eso. Como a grandes rasgos es dado a nivel de la unión neuromuscular, básicamente de la unión nerviosa con el músculo, cuando se bloquea la acción del neurotransmisor acetilcolina, se inhibe su transmisión, ¿sale? Siguiente, por favor. Su primer uso en oftalmología ya como tal fue por un médico, Alan E. Scott, en 1960, ya descrito formalmente en 1973, que, bueno, inició obviamente primero en ratones, con la premisa de quererlo utilizar para el estrabismo, ¿sale? Entonces fue cuando en 1977 se implementó y se postuló que esta toxina en oftalmología se podía usar propiamente para tratar el estrabismo y sus diferentes, bueno, obviamente presentaciones, ¿no? Bueno, ya como tal fue aprobado por la FDA hasta 1989 y pues es cuando ya se hace este boom cosmético y clínico del uso de la toxina botulínica, pues para ya su uso general, ¿no? Cabe recalcar que el primer uso que se le dio a esta toxina fue en oftalmología precisamente para esta cuestión del estrabismo, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, la toxina es extraída a partir de Clostridium botulinum, que es un bacilo gran positivo, formador de esporas anaerobio, causante del cuadro de botulismo. Y aquí, pues bueno, tenemos el bacilo como tal, la microscopía real, y pues este bebecito que está padeciendo el cuadro, ¿no? Que es clásico lactosis palpebral. Siguiente, por favor. Bueno, es importante saber que hay 8 serotipos de esta toxina, la que es importante para nosotros es el serotipo tipo A, que es el que se ha utilizado para la aplicación clínica y cosmética. Entonces,
tenemos obviamente varios tipos, entre ellos el más conocido que es el Botox, que es la Onabotulinum toxin A, que es Botox, Abotulinum, Icobotulinum y Probotulinum. Entonces tenemos las marcas ya con más, digamos, reconocimiento y circulación, que es Botox, Dysport, Xiaomi, Jogeo, y bueno, hay otras, hay cuestiones de botulinas chinas, coreanas, brasileñas, y la aplicación de la toxina tipo B para, se llama MioBlock, para cuestiones ya más de músculo estriado. Por ejemplo, hablamos de cervicalgia por hipertonicidad del músculo esternocleidomastoideo. Pero bueno, esa es ya otra situación, ¿no? Entonces es importante saber que de los 8 serotipos, el que tiene aplicación clínica es la toxina tipo A. ¿Sale? Bueno, siguiente, por favor. El mecanismo de acción. Vamos a tener que se actúa a nivel de las terminales nerviosas colinérgicas, bloqueando la transmisión de la membrana presináptica de acetilcolina hacia la placa neuromuscular. ¿Sale? Esto es, bueno, ocasionado por el bloqueo de un componente proteínico que se llama SNARE, que este es el que básicamente y a grandes rasgos compacta las vesículas de acetilcolina para mandarlas a la placa neuromuscular y así generar una contracción muscular. Entonces, la toxina actúa ya a nivel bioquímico en ciertas partes de este complejo para evitar la liberación de estas vesículas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, bloquea la transmisión de acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. Siguiente, por favor. Lo que les comentaba, la animación de la transmisión bloqueando la liberación de extracelular de acetilcolina. Siguiente, por favor. Muy bien. La dosificación es muy importante. Sin embargo, pues en oftalmología el uso no es tan extenso como en otras aplicaciones cosméticas, ¿no? Vamos a tener que su efecto biológico se expresa en unidades, que pues, como dato curioso, las unidades son equivalentes a la dosis letal en ratones del 50%. Entonces, digamos, la dosis letal del 50% en humanos es, o sea, mínima, y pues muy superior a las, muy superior, extremadamente superior a las 50-100 unidades utilizadas normalmente pues en aplicaciones clínicas y estéticas, ¿no? Tenemos, bueno, como precaución no usar más de 250 unidades en un lapso no mayor a 3 meses, lo que refiere a la literatura que hallamos. Y pues bueno, obviamente todas estas preparaciones se diluyen con solución salina. De preferencia solución salina ya en cuestiones oftálmicas, si no me equivoco, balanceada para, pues bueno, para... La manda el proveedor, pero a veces no utiliza cualquier solución sanitaria. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, es importante pues obviamente saber que hay que hacer la preparación, ¿no? Y importante también que el paciente explicarle que el beneficio clínico tiene una duración de entre 3 y 4 meses, con una duración de hasta 6 a 8, ¿sale? También, obviamente, el efecto deseado no se ve inmediatamente después de la aplicación. Ahorita, dependiendo de la aplicación, vamos a ver esos rangos de tiempo. Muy bien. Tenemos todas las aplicaciones de la toxina en oftalmología y en general, pues, en la clínica de medicina general. Sin embargo, las que más se abordan en la literatura, las que más tienen digamos, práctica clínica son el blefarospasmo, los tics, retracción palpebral, hipersecreción lagrimal, nistagmus, osilopsia. ¿Ahí sabes qué es osilopsia? ¿Alguien puede decir? Bueno, digamos que es una condición parecida al vértigo, en la que nuestro campo visual se ve alterado, como si estuviéramos mareados, por así decirlo. Y pues bueno, también con la aplicación de la toxina botulínica, pues podemos normar un poquito esta situación, ¿no? Entropión espástico, estrabismo y tosis. Los últimos 3, los más importantes en esta rama. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a platicar un poquito ya de las generalidades de las condiciones más relevantes que se usa la toxina botulínica. Y la primera, que fue la primera descrita fue el estrabismo, ¿sale? Generalmente esas se utilizan para un retratamiento postoperatorio, esotropia infantil, esotropia adquirida y estrabismo recurrente, ¿sale? Es la alternativa, pues, a la intervención quirúrgica per se. Y, pues, bueno, es coadyuvante incluso ya con la cirugía tradicional al estrabismo de gran angular, o sea, que tiene unas desviaciones importantes. Entonces, también funciona como tratamiento coadyuvante.
Básicamente también lo podemos usar como prevención de la contracción muscular en las parálisis del sexto par, para evitar un poquito de la diplopia que presentan estos pacientes. Siguiente, por favor. Para el nistagmo adquirido o congénito, también generalmente y más en el uso de nistagmo vertical, se utiliza la inyección directamente en los músculos extraoculares, ¿sale? Como tal, en párpados, blefarospasmos o espasmo hemifacial, es las aplicaciones más importantes. En condiciones que nos generen exposición corneal, entropión congénito espástico o por involución, también son los enfoques que se dan ya como tal en párpados, ¿no? Que es también lo más recurrente entre el estrabismo y la aplicación de estas entidades. Siguiente, por favor. Bueno, en estrabismo como tal vamos a tener que es la inyección directa en el músculo extraocular, ¿sale? Todavía se sigue describiendo que es una alternativa clínica muy, muy importante. O sea, incluso se valora la inyección de botox antes de una cirugía, doctora, ¿podría decirse? Igual, les digo, es una alternativa a la cirugía incisional clásica para la esotropia infantil adquirida. Y pues, ya como tal, hablando de la paresia, presenta un beneficio para la observación del sexto par, ¿sale? Siguiente, por favor. La técnica, pues, como ustedes podrán deducir, es la inyección directa al músculo, que pues consiste en la inyección de más o menos de 10 unidades directamente al vientre o la parte más gruesa del músculo deseado para corregir el defecto de posición, ¿sale? Se puede hacer de manera directa en quirófano, que bueno, es la mejor manera de visualizar el músculo, o mediante una inyección transconjuntival, ¿sale? Se describe que las principales complicaciones son la sobrecompensación, o sea que corrijamos de más el defecto de alineación y pues la ptosis palpebral. Siguiente, por favor. Igual, para el nistagmus, quiero corregir un poco, es una inyección directa en el espacio retrovulvar para disminuir un poquito la motilidad de todos los músculos extraoculares, ¿sale? Y aquí el problema es que no está tan aceptado esta aplicación clínica. Son pocos reportes de caso que se usa para el nistagmo recurrente y pues básicamente lo que se hace son 20-30 unidades retrovulvares que pues bueno, eso se describe que ayuda a disminuir un poquito el nistagmus, ¿no? Pero no es como tal una aplicación terapéutica definitiva ni como tal que corrija este problema, ¿no? Los efectos, bueno, generalmente se presentan, son importancia como la oftalmoplegia total, tos palpebral que obviamente invade el eje visual y un estrabismo inducido de esta técnica, ¿sale? Bueno, la generalidad es que las inyecciones son repetitivas en cualquier enfoque de la inyección de toxina botulínica con la duración variable de cada presentación. Bueno, ahorita recordando un poquito de anatomía, los músculos protectores, que son el frontal, el proceus, el corrugador supraciliar, los auriculares en sus diferentes porciones. Siguiente, por favor. Y esto es importante pues para el blefaroespasmo esencial benigno. ¿Sale? Bueno, esta es una distonía focal que hace que se cierren involuntariamente los músculos perioculares. ¿Sale? Es una afectación progresiva que puede llegar a invadir o a mermar de manera bastante importante la agudeza visual, pues porque básicamente está tapando el eje visual, ¿no? Entonces, las inyecciones, pues lo que se busca es reducir la frecuencia de estos espasmos o la cantidad o la fuerza que producen estos espasmos, pues con un tratamiento pues que es recurrente, ¿no? Esa imagen está muy padre porque son las zonas de mayor recurrencia para las inyecciones de este tipo, ¿sale? Y pues bueno, esos son los patrones y las unidades que se utilizan para esta entidad. Efectos adversos tenemos lagoftalmos, entropión, etífora y ptosis. O sea, la ptosis es muy recurrente en esta entidad, ¿no? Bueno, vamos a darle la siguiente, por favor. El espasmo hemifacial es una condición parecida, sin embargo, pues no es, digamos, es parecida, pero tiene un abordaje diferente. Estas son contracciones involuntarias de los músculos inervados por el músculo facial, ¿sale? Este es más que nada durante el sueño y
aquí son 12.5 unidades del músculo auricular, ¿sale? Son eficaces para el tratamiento. Y damos a la siguiente, por favor. Que este es como el cuadro clínico, lo que podemos apreciar de los espasmos semifaciales, ¿sale? Se nota ahí la simetría facial. Y pues bueno, o sea, eso también puede ser abordado con Botox, ¿sale? Siguiente, por favor. Aquí tenemos los músculos retractores, ¿sale? Siguiente, por favor. Que pues aquí vamos a tener, bueno, o vamos a pensar en que queremos mantener el ojito cerrado. Esto es en condiciones por queratopatía por exposición, ¿sale? Esto sería como el equivalente a una tarsografía, se describe como una tarsografía química, pues para las condiciones que causan efectos epiteliales a nivel corneal, ¿sale? Igual pueden ser susceptibles a estas ulceraciones de manera neurogénica o infecciosa. Entonces aquí es donde queremos mantener, pues digamos, las condiciones, digamos, unas condiciones aceptables para la regeneración epitelial corneal, ¿sale? Es una alternativa a la tarsografia convencional, permite obviamente la exploración recurrente y más fácil para llevar el seguimiento de estas lesiones corneales. Y pues igual su dosificación son de 5 a 15 unidades, que pues depende del grado de dosis deseada, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues bueno, eso fueron como unas generalidades de la aplicación de la aplicación de la toxina botulínica en oftalmología. Bueno, gracias. Bueno, les cuento que cuando yo entré a oculoplástica, durante todo el año de mi residencia hice 0 blefaroplastias. Porque en centro médico se hacen otras cosas, se hacen exoteraciones, evisceraciones, todo menos blefaroplastia. Entonces, no se preocupen. Lo que no aprendan en la residencia lo pueden aprender después. Vamos a ver la primera, por favor. El problema con los pacientes con blefaroplastia es que no están enfermos. Ellos llegan, se ven y quieren un cambio para mejorar. Y que son los pacientes que más demandan. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cómo elegir al paciente. Muchos llegan con expectativas y así se los dicen, quiero verme de 20. Desde que les dicen eso, piensen si se la van a proponer o no. Porque no los van a hacer ver de 20, los van a hacer ver de 60, pero operados y mejor, pero no de 20. Y se lo tienen que decir. Es importantísimo hablar con los pacientes y decir qué pueden esperar. No se van a ver de 20. Algo que me pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se acaban de divorciar y van a operarse, pero muchísimo, hombres y mujeres, más mujeres. Entonces, desde ahí vayan viendo si realmente la blefaroplastia es porque quieren verse mejor o porque quieren sentirse mejor emocionalmente respecto al divorcio. Entonces, tanteen el terreno a quién sí quieren operar, a quién no. Pacientes agresivos. No sé si a ustedes les han tocado, pero una vez llega el paciente, mucho gusto, la doctora Cristina Gutiérrez, se siente y dice, ni me pregunte nada, ni me revise. Quiero esto, ¿cuánto me va a cobrar? Casi le digo, pues no le voy a operar, ¿verdad? La respuesta en pacientes agresivos, si quieren mantener su estrés a un nivel normal y no ser demandados, mis sugerencias no operen pacientes agresivos. Siempre expliquen, mejor de más que de menos. Yo les puedo decir, es rarísimo que un paciente que yo le explique los riesgos me diga, híjole, mejor no me opero. Y expliquen todo. Puede perder la vista, así tal cual. Y se anota en el consentimiento. Yo les sugiero, y esa es una experiencia personal, yo no he tenido, bendito sea Dios, ninguna demanda. Ustedes siéntense frente al paciente a llenar la hoja de autorización quirúrgica y explíquenle los riesgos antes de empezar. Entiendo, hay mucho volumen, lo que sea, pero si ustedes se sientan y les explican, es menos probable que si tienen una complicación, los vayan a demandar. Expliquen todo, incluido la pérdida de la vida.
Digo, no en una faco, pero digamos que en ciertas cirugías sí se puede pasar. El que sigue, por favor. Siempre fotos. Yo les sugiero fotos múltiples, porque hay fotos donde se ve mejor el problema, donde se ve peor, con buena luz, siempre fotos, antes y después. La que sigue, por favor. Y no solamente pregunten por aspirina, pregunten por omega 3, pregunten por complejo B, pregunten por todo lo que... A ver, recuérdenme, ¿qué más anticoagulantes, qué más medicamentos pueden anticoagular? Que ustedes recuerden. Clopidogrel, ¿qué más? Pregunta si son cardiópatas, porque hay muchos nuevos que ni conocemos. El ginseng y el ginkgo biloba también son anticoagulantes y puede parecer tan sencillo, el paciente no les va a decir porque no lo toman como medicamentos. Pregunten intencionadamente. Y bueno, algo que a mí me parece que es bueno es sentar al paciente y decirle, señor, ¿qué quiere usted? Con el espejo enfrente. Porque yo lo que quiero hacerle no es lo mismo que lo que él quiere que le haga. El señor puede querer nada más que le quite la piel y yo quiero hacerle 10 cosas más. Entonces pregunten qué quieren, porque de eso, con base en eso va a ser el resultado, si lo va a hacer feliz o no al paciente. Vemos a esta señora. Díganme qué le ven. A ver, ¿quién cree que tiene tosis y quién cree que es solo piel? Es solo piel. Si yo levanto esta piel, el nivel del párpado es normal. Los pacientes dicen, tengo el párpado caído. Siempre. Tanto si es piel como si es tosis real. Chequen si es tosis o no, porque no es lo mismo solo quitar piel, además hacer una cirugía de tosis. ¿Ok? Y ella decía, tengo bolsas abajo. ¿Tiene bolsas? No tiene bolsas, solamente tiene piel. ¿Mande? ¿Cómo pueden saber si hay bolsas o no? Ahorita lo dijo Pedro. Si yo presiono aquí, la bolsa se bota. Si es orbicular, se bota parejo. Si es bolsa, se ve solamente una bolsita. Entonces presionen. Si es arriba igual, pueden presionar abajo y se bota la bolsa. Entonces, ella no tiene bolsas y ella quería que le quitara sus bolsas. ¿Cómo ven las cejas? Sí, el problema es esto, si están tatuadas, que muchos llegan tatuados y dicen, ¿dónde le tomo el valor? O sea, ¿de dónde le mido, no? Estas están tatuadas, entonces tratamos de ver dónde está la normal, pero ya no tiene. Y ahorita les digo qué vamos a hacer en esos casos. El valor es, toquen su hueso, la ceja tiene que estar por arriba del hueso frontal. Hay diferentes formas, pero tiene que estar por arriba del frontal, ¿ok? Algo más les voy a decir de ella. Ya me acordé. Llegan pacientes y les dicen, es que tengo esto gordito. Es la glándula lagrimal, no se la vayan a quitar. Arriba solo hay 2 bolsas, ¿ok? Solo hay 2 bolsas arriba. La glándula lagrimal la pueden reposicionar, pero no la pueden quitar. Y si ustedes abren y se asoman, las bolsas son amarillas. La glándula lagrimal es rosita. Si están viendo algo rosita, no lo toquen, ¿ok? Fíjense lo fácil que es mejorar un aspecto solo quitando piel. A ella no le hice nada, solo le quité piel arriba y abajo. Esta imagen la puse por lo siguiente. Hay pacientes que terminan aquí su párpado colgado, por decirlo de alguna manera. Hay pacientes que se vienen hasta acá. Un marcaje normal vendría hasta aquí. Yo lo que hago siempre, lo siento. Eso es lo primero que hago. Siento al paciente después de las fotos y marco dónde termina la piel. Y ahí es donde termina mi incisión. No tiene que ser aquí al terminar el párpado. En ella el marcaje fue hasta acá. Si no, no hubiera subido y hubiera quedado esta arruga colgando. ¿Ok? La que sigue. Ok. Esa cirugía sí la pueden hacer. Les voy a hacer como una reseña de lo que yo hago. ¿Ok? Ya firmó, ya está sentado. Ya le marqué hasta dónde. Este es un tip que a mí me funciona. De la ceja, no de la tatuada, de la normal, hacia abajo, tengo 10 milímetros libres. O
sea, yo no me paso de 10 milímetros, pase lo que pase. Y eso me da un margen de seguridad. Entonces yo mido de aquí para acá y marco 1, 2, 3. Pero esa no es la zona donde voy a cortar. Nada más es un marcaje de seguridad. ¿Ok? Primero marco el pliegue. ¿A cuántos milímetros está el surco? Puede estar 7, 8, 9, 15 en las tosis. No marquen si está tóxico en el 15, porque se va a ver mal. En un hombre, si digamos no saben dónde está el surco, generalmente si yo hago así, cuando el paciente está acostado, levanto poquito las cejas, yo veo dónde está el surco. Y ahí lo marco. Si es una posición normal. Si el surco está muy alto, lo marco donde debería estar. Que más o menos en un hombre es 8, 9 y una mujer 10. Entonces marco desde aquí hasta acá. Ahora, ¿cuánto quito? Yo tengo al paciente acostado, tomo una pinza sin dientes, pongo la parte de la pinza acá y hago un pinzamiento con los ojos cerrados. Hasta que el párpado haga una ligera versión de las pestañas, ahí me puedo quedar. Puede coincidir con el marcaje que hice o puede ser más abajo, pero no más arriba. Eso sí, más o menos. Yo tengo al paciente aquí, agarro la pinza, pongo una punta acá y otra punta tomando la piel, y donde yo veo que hace ligeramente esto las pestañas, ahí es el marcaje superior. Lo hago aquí, aquí y acá. Y entonces ya uno los puntos. No más arriba de los 10 milímetros. ¿Ok? Luego, le pongo lido con EPI, normal, no le pongo nada extra. Si es un paciente que no está sedado, le pongo poquito bicarbonato. Y en blefaroplastia, y yo creo que ya en general en la cara, se trata de no quitar tanto volumen. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ven a alguien más viejo? ¿Alguien con atrofia de tejidos o alguien con bolsitas? ¿Quién se ve más grande? La atrofia. Entonces, cuiden quitar de más. Prefiero que quiten de menos a que quiten de más porque pueden retocar, pero rellenar es muy difícil. ¿Ok? Entonces, cuando es solo piel, yo no quito músculo. A mí me funciona, quedan los párpados bonitos, llenitos, sin verse papujados, como dicen los pacientes. Pero sí puedo, si veo que el músculo está gordito, le doy unos puntitos con el cauterio y eso aplana las zonas que pueden estar elevaditas. Entonces, hago el corte aquí y cierro de manera continua con nylon 6. ¿Okay? ¿Dudas con esta? La que sigue. Ok. Puede haber combos. Puede haber tosis, puede haber entropiones, ectropiones. Hagan todo en una si se puede. Por ejemplo, esta paciente tiene una tosis de este lado. Entonces, quitamos piel de los dos y de una vez levantamos el párpado del lado derecho. Actualmente, yo lo que estoy haciendo es hacer todas las cirugías de tosis por vía posterior. Me gustan, son más predecibles. Y luego ya me voy por vía anterior. Van a decir, bueno, ¿por qué no usa la misma vía? Porque es mucho más rápido por vía posterior y es más predecible. A mí me funciona así. Hay gente que hace todo por fuera. Me gusta más la otra vía. La que sigue, por favor. Ok. Ella tenía las bolsas, tenía la tosis, tenía las bolsas inferiores también. En ella es importante lo siguiente. Hay pacientes que tienen bolsas y que se les marca un surco. Si yo quito la bolsa, ¿qué pasa con el surco? Entonces no es solo quitar, es rellenar. Ahorita les enseño cómo. ¿Sí? Bien. Grasa superior. No es tan fácil como mostró Raúl. Hay pacientes que tienen digamos un ejemplo, el párpado así, hay pacientes que tienen el párpado así. A veces se nota. Los pacientes muy ancianos que tienen el surco muy alto, se les nota el párpado delgadito. Ahí se van casi epidermis, siguiente célula, porque pueden cortar todo en una sola pasada del bisturí. Entonces, ahí despacito. Pacientes con el párpado más gordito, hacen el corte del bléfaro, encuentran el músculo, abren el músculo, pero se hacen hacia arriba, no hacia abajo, porque hacia abajo está el tarso. Se van hacia arriba y luego abren el septum
y ahí saltan las bolsas. ¿Ok? Las bolsas no saltan bonito generalmente, hay que pelarlas como si tuvieran una capita envolviendo. Entonces, las liberan y tienen muchos vasos. Aguas. Si ustedes cortan sin pinzar, pueden tener una hemorragia retrovulvar y se queda ciego el paciente, y sí hay casos, y no poquitos. Entonces, encuentran la bolsa, la separan, la levantan, pinzan, cortan, cauterizan. Yo lo que hago es meto, ya que cautericé, agarro otra pinza abajo, libero y voy viendo si no sangró. Y si sangra, vuelvo a poner cautero encima. Yo creo que la parte más importante de las bléfaras, cuiden el sangrado. Lo más importante. No retirar simétrico. Yo pongo una gasa y voy poniendo las, por ejemplo, tengo la gasa aquí cuadrada. ¿Ok? Bueno, tengo la gasa. Arriba pongo la bolsa nasal y la medial. Y abajo pongo la inferior, interna, medial y externa. No tienen que quitar simétrico. Si yo veo que tiene más grasa de un lado que de otro, se quita asimétrico, pero comparan un lado con el otro. A veces la grasa nasal es la que más se esconde y hay que buscarla intencionadamente. ¿Ok? La que sigue, por favor, no hay plumón. Bueno. La grasa inferior sí se quita por piel o por conjuntiva. Yo la quito por conjuntiva, a mí me gusta. Es más rápido, en 3 minutos ya llegué. Lo que yo hago es, pongo anestesia en el infraorbitario, pongo un poquito de anestesia en cada bolsa, luego pongo un desmarres abierto, corto con el cauterio debajo del tarso, vayan imaginándose la cirugía, separo y se ve como si fueran telarañas. Ese es el plano. Cuando ven que se separa fácil, o sea, no son tejidos pegados, sino como, sí, como telarañas, y van cortando. Cuando llegan a ese plano, aprietan y se empiezan a botar. A mí se me hace más fácil si yo agarro un hisopo y las voy acariciando y eso hace que boten más fácil. ¿Ok? Importante. Entre la bolsa nasal y la bolsa medial está el oblicuo inferior. Créanme, si se lo encuentran y lo cortan, además del sangrado que se van a encontrar, el paciente va a amanecer así. Entonces, cuidado, entre la bolsa nasal y la bolsa medial está el oblicuo inferior. ¿Ok? Les voy a contar un caso sobre estas hemorragias retrovulvares. Una buena amiga se operó conmigo, muy buena amiga. ¿Quién de aquí operaría a sus familiares? ¿Sí? ¿Te animas? ¿Paco sí? ¿Bléfaro? ¿Sí? Bueno, yo no se lo recomiendo, ¿verdad? Porque ¿en serio? Bueno, a mí sí bueno, casi me infarto en esa ocasión. Mi mejor amiga, no, bueno, no sé qué. Me dice, me hace bléfaro, sale. Inferiores, nada más, inferiores. Empiezo a abrir y las cataratas del Niágara, o sea, sangraba y sangraba y sangraba. Corto la bolsa nasal y se llenó el campo quirúrgico. Y el corazón se me salía, de verdad fue muy difícil porque ella estaba oyendo, porque están sedados, pero no dormidos. Gracias a Dios encontré el vasito, lo cerré y a partir de ahí decidí no volver a operar familiares de estética. Pero tengo otra amiga que operó a un señor que tenía mucho dinero y durante la cirugía tuvo una hemorragia retrovulvar y no pudo detenerla. El paciente se quedó sin ver, fue con un plástico, quién sabe qué le hizo el plástico, el paciente quedó con proptosis, porque quién sabe, proptosis, el ojo hacia arriba y hacia afuera y sin ver. Y mi amiga está demandada, espero que ya haya arreglado todo, pero fue algo horrible para ella, porque fue una demanda de las que proceden en no sé cuántas instancias. Entonces, cuiden las hemorragias retrovulvares, no son cirugías tan sencillas. Esta es la paciente anterior, quedó bien. Una más, por favor.
Y eso es lo que les decía de las zonas que están hundidas. Cuando hay zonas hundidas, yo marco cuál es la zona más hundida, y si son dos, pues dos marco, ¿no? En ella la zona era aquí. Entonces yo quito las bolsas que tengo que quitar. Es lo que hago yo. Hay gente que hace otras cosas. La bolsa la reacomodo, pero debajo del orbicular en esta zona. Y esto ya me da volumen. No toda la bolsa, un poquito. Ahí más o menos veo que quede un poquito hipercorregida porque se absorbe. ¿Ok? Otras personas lo que hacen es las bolsas no las cortan, sino que las sacan y las suturan al periósteo para que dé volumen, pero arriba, no abajo, porque el nivel es diferente. Hay gente que también pone rellenos. Hay opciones. Me parece que esta es la más sencilla. Ok. Me acuerdo perfecto de esta señora. Está enojadísima, enojadísima. Comentario al margen. No le echen tierra a sus colegas porque no saben si ustedes algún día van a estar ahí. Si hay una complicación, ustedes no saben qué pasó en la cirugía. No se vale. Porque sí conozco gente que le dice vaya y demande. Pueden estar ustedes ahí. ¿Cómo evitan esto? ¿Cómo? No. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, agarren el oblicuo inferior del ojo derecho. Básico, ¿ok? Cuando ustedes abren aquí, cuando van a hacer un retiro de piel abajo, van a ver mucha piel y se antoja, ¡pum!, el cortón. No. Cuando vayan a quitar piel de abajo, le van a pedir al paciente está acostado, véame a mí, que el paciente vea hacia arriba y abra la boca. Entonces, viendo hacia arriba, boca abierta, ya voy a medir exactamente cuánto voy a quitar, ¿ok? No quiten de más. Aquí es muy fácil quitar de más. Esta señora traía un ojo seco horroroso, traía lagrimeo, traía un ojo rojo, estaba enojada. Y fíjense en algo. Quitar volumen no hace que se vea más joven. Hay que ser conservadores en el retiro de tejido, ¿ok? Aquí no tiene ni una bolsita. Aquí tampoco. ¿Se ve más joven? La que sigue. Ahora, ¿cuánto tiempo me espero? A mí me llegan de plásticos que pues, tuvieron la complicación y ya no regresan con ellos. ¿Cuánto me espero para arreglar esto? ¿Cuánto creen? ¿Alguien da más? ¿Menos? 6 meses. Ok. Si les llega, si está recién operada, pueden decirle, dese un masaje hacia arriba, dando vueltitas, lo que sea. Generalmente se puede acomodar. Si ya pasaron 3 meses, lo más probable es que ya no se acomode. ¿Qué se puede hacer? 2 cosas. Si hay mucha piel contraída, hay que poner un injerto. Se va a ver horrible. Y el objetivo de verse mejor, pues ya no se cumplió. Si no es un injerto y si me da el tejido, yo puedo hacer una tira tarsal. Si vemos que sí sube, podemos hacer una tira. Y al final dejamos estos puntos hacia arriba una semana para que cicatrice hacia arriba y no hacia abajo, por gravedad. ¿Ok? ¿Cómo se llaman estos puntos? De Frost. Puntos de Frost. Pregunta examen. ¿Vale? ¿La que sigue? Ok. Estos, sí. Tipo pauta 3 meses. Si en este caso, si ya vimos que hay más tracción, ¿a los 3 meses agregaría el tejido? ¿O esperaría? Depende del grado. Por ejemplo, la paciente, la primera que les enseñé que está muy retraída, y se va para injerto. Totalmente. Pero tienes que esperar 3 meses para que dé lo que tenga que dar. Ok, estos pacientes son casos difíciles. A ver, ayúdenme. ¿Qué le ven a ella? Empezando de arriba, cejas, ¿cómo están? Están altas. ¿Por qué están altas? Ella tiene una tosis, pero está compensando alzando las cejas. ¿Ok? Párpados superiores, ¿cómo los ven? Estos párpados gorditos, que los pacientes dicen, tengo el párpado papujado, son bien difíciles de quitar. Y eso se los tienen que comentar. Le pueden quitar grasa suborbicular, lo que quieran, pero son difíciles. ¿Cómo está la altura del párpado?
Si yo le bajo la ceja, se cae. Fíjense cómo el surco está altito. Entonces tiene una ptosis que está compensando con la ceja. ¿Ok? ¿Cómo ven este surco? Ok. Si ustedes le quitan la grasa, más marcado todavía. ¿Tiene bolsas? Tiene esta bolsa y una chiquita aquí. Aquí no hay, la lateral está chiquita. Y además tiene laxos los tendones cantales. ¿Qué le hacen? Sí, yo le puedo quitar esta bolsa y ponérsela aquí. Lo que yo hago es irme casi pegado al periósteo, al huesito. Hay gente que levanta el periósteo y lo pone abajo. A mí me parece que funciona bien igual, arriba o abajo. Entonces, lo que hago es quitar estas bolsas y reposicionar aquí. ¿Qué hacen en el párpado? Aquí podemos hacer una cirugía de ptosis, tanto por dentro como por fuera, y al mismo tiempo quitar piel. Pero si la paciente dice que a mí lo único que me molesta es esto, ¿qué le hacen? ¿Cuál? ¿Pasanela cerval? Sí podrías, ella si una tira, sí, una pasanela, sí, pero si ella dice, solamente me molesta esto, todos le quitamos esto. De veras, los pacientes que uno les ofrece más de lo que ellos quieren, no están contentos. Y por ejemplo, en una paciente que si solamente se retira piel, ¿qué podemos esperar en una presentación? ¿En piel? Una celulitis, no, celulitis no, una, sí, preceptal sí puedes tener. Ahorita son las complicaciones, me parece. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, ahorita las complicaciones es una infección, hipocorrección, hipercorrección, y se les tienen que comentar al paciente, que son las más comunes, digamos. Ok, las cejas. Son muy importantes porque dependiendo de, por ejemplo, las pacientes con Botox, si se las suben de más, hay gente que le gusta, hay gente que se ve muy mal. Yo, si me subo la ceja, yo tengo ptosis de cejas, si me la subo, me veo mala. A lo mejor sí soy, ¿verdad? Entonces, cada persona es diferente. Traten de ver qué quiere, pero también proponerle, a ver, tan alta no se le ve bien. Y hay opciones para tratar la ceja. Una más, por favor. Pueden hacerla, si tienen, ustedes levantan la ceja del paciente y tiene arruguitas aquí, pueden aprovecharla y hacer la incisión en la arruguita. Pueden aprovechar la incisión del abléfaro y levantarla y pegarla al periósteo a través del abléfaro. Pueden hacer incisiones coronales y hacer endoscópicas. A mí no me gustan las coronales, les queda totalmente inmóvil toda esta zona. Pero bueno, hay gente que se las hace y les gusta, depende de lo que quiera el paciente. La que sea. Entonces, consejos sobre las bléfaros. No quitar de más. Hacer tensión sin laxitud. Si ustedes no diagnostican una laxitud acá y le hacen una bléfaro, les va a dar un ectropión. Entonces, siempre chequen los tendones cactales. No operar ojos secos severos porque van a empeorar. Todos empeoran, pero pues hay niveles de empeoramiento, ¿no? El árnica a mí me funciona. Yo sí les digo que se la tomen una semana antes y una semana después, me sangran menos. Y si tienen sospecha que la paciente sea tiroidea, los pacientes que yo he visto que sangran más son dos. Mi amiga y los tiroideos. Entonces, chequen eso. La que sirve. Bueno, estoy tratando de resumirles, es muchísimo, pero estoy tratando de lo que quiero que se acuerden, ¿no? De toxina vamos a tener un taller, vamos a hacerlo chiquito ahorita para que el taller sea más extenso. Muchos usos, muchos. Me faltó poner espasmo hemifacial, ahorita lo agregamos. ¿Sí? Ok, estas arrugas no se quitan con Botox. Las arrugas que se quitan con Botox son las arrugas dinámicas, las que hacemos cuando gesticulamos, no las que ya están marcadas. No se las ofrezcan, no van a mejorar. ¿Ok? Las dosis y todo lo demás lo vemos en el taller, porque si no va a ser muy largo. La que sigue. Fíjense esta simetría de cejas en una parálisis facial. Un factor determinante en la aplicación de Botox es saber que si yo paralizo un músculo, otro va a funcionar de más.
Si yo paralizo el procerus y los corrugadores, el frontal me va a elevar. O sea, si yo quiero levantar esta ceja, puedo hacer dos cosas. Poner botox aquí, o ¿cuál sería la otra? ¿Cuál queremos? Si la pones aquí, va a subir menos, porque el frontal eleva. Es que yo he utilizado para levantar la ceja y si quieres hacerla como de la mirada, te pones como en la colita de la ceja. Acá. No, pero fíjate, en este caso que solo quieres elevar, puedes ponerla justo debajo de la ceja para bloquear el orbicular y que jale el frontal. Si la pones aquí un poquito, le va a llegar acá, pero que sea justo debajo de la piel, no irte muy profundo porque le das una tos. ¿Sí? A esta paciente le acabo de poner botox. Pacientes ancianos que no quieren, no pueden meterse a una cirugía y tienen un entropión, le pueden poner, yo le pongo 2 unidades aquí, 2 unidades acá y 6 meses están a gusto. No es lo mismo poner 2 inyeccioncitas en consultorio que meterlo a quirófano. Pacientes con epibléfaro, los niños, también se les puede hacer lo mismo. Le pueden poner un poquito en lo que les crece la cara y se acomoda. Una más, por favor. Ok. ¿Qué tiene este paciente? Tiene orbitopatía. ¿Cuándo se pone botox en la retracción palpebral? Cuando está el cuadro agudo. Cuando ya pasa el cuadro agudo, no sirve de nada. Y hay que explicarle al paciente que se puede caer de más, que es una complicación posible. ¿Qué es lo que hago? Pues un trabajo voltea estos párpados. Pero bueno, lo voltean y donde termina el tarso yo pongo 2 unidades. Para lagrimeo. Pacientes que tienen lagrimeo funcional, que no es porque está tapada la vía lagrimal, sino porque están produciendo mucha lágrima, una parálisis facial, por ejemplo. Evierten y piden que vean hacia abajo y hacia adentro. Y salta la glándula. Chequen, porque no todo el mundo se le nota la glándula lagrimal. Justo debajo de donde está la conjuntiva en la glándula, yo le pongo 2 unidades. Y funciona, no en todos, pero sí digamos en un 80% con lagrimeo funcional. ¿Sí? Lo contrario, tengo ojo seco. Hay muchas opciones para ojo seco, esta es una más. Poner en la zona justo debajo del punto, podemos poner aquí 2 unidades, y lo que hace es evitar la contracción de esta zona para que no se vaya la lágrima hacia la vía nasal. Entonces, es contrario, acuérdense, este es para ojo seco y el otro es para lagrimal. El lagoptalmos, yo quiero ocasionar una tosis y no lo quiero hacer una tarsorrafia. Le puedo poner 2 unidades aquí, 2 unidades acá y se cae. Eso ya lo comentamos, una más. Los hidrocitomas, si no los quieren operar, les pueden poner 2 unidades de botox. No es lo más común. El paciente generalmente quiere que se los quiten, pero responden muchos bien. Riesgos. En 25 años he tenido 2 tosis. Las 2 tosis eran porque les puse por espasmo mifacial aquí cerquita de las pestañas. Y las puse bien, pero bueno, a veces puede pasar, hay que firmar el consentimiento donde diga que les puede dar una tos. Los hematomas pues se quitan. Hay pacientes a los que yo trato de empezar de manera conservadora con una dosis bajita y luego lo cito, porque si le ponemos de más, yo solamente tenía una paciente que no estaba contenta porque le puse la dosis que le tocaba y ella decía, es que no soy yo, no tengo expresión. Entonces, mejor de menos y retocar que de más y decirle, espérese 6 meses. ¿Okay? Ver doble, nunca he tenido diplopias en los pacientes, alergias nunca he tenido, infecciones nunca he tenido, y pacientes insatisfechos, si no les explican qué esperar, pues puede ser. Pero si les explican bien, no pasa nada. Ya pusieron el botox. Yo siempre lo pongo con guantes. Traten de hacerlo así. Hay gente que lo pone sin guantes. ¿Qué le dicen al paciente? 3 horas. No se acueste, no se toque, no se maquille y no haga ejercicio. ¿Para qué? Que no se movilice el líquido y no se vaya a ir a una zona donde no queremos. Entonces, esas son las indicaciones que yo doy. ¿La que sigue, por favor? Y el libro de hoy. Para mí es el mejor clásico.
el ejemplo de resiliencia más grande que he leído de Jean Valjean, que es el protagonista, que le pasa de todo, lo meten a la cárcel por comerse un pan, por robarse un pan, y luego sale y se convierte en un ser extraordinario. Si lo pueden leer, más con paciencia porque está así de gordito. ¿Ok? Doctores, la próxima sesión es el examen. Tienen, según entiendo, algunas actividades. No sé si se vaya a mover, ¿tienen ustedes idea? Ok, ¿me dicen? ¿Me avisan si va a ser la próxima semana? ¿Y cómo le vamos a hacer con los que están fuera? Porque no sé si se va a hacer simultáneo, si se va a hacer una segunda vuelta. ¿Me ayudan con eso? Sí, muy bien. ¿Alguna duda? De repente el hacer doble vuelta es trabajar, pero exámenes que sean iguales. Entonces, sí es importante que se reúna la mayoría de la presidencia para que se haga una. ¿Dudas? ¿No? Muy bien, pues nos vemos. Sí. ¿Frío? ¿Antes? A mí no me gusta ponerlo porque si lo presionas mucho, por ejemplo, si yo pongo aquí un punto de seguridad, yo pongo un dedito entre el canto y donde aplico la inyección hacia las arrugas laterales. Esa es mi medida de seguridad. Pero si yo lo pongo justo ahí y luego le pongo el hielo, se puede mover. Yo no lo pongo. Sí, hay gente que sí lo hace. Hay gente que pone anestésico en crema antes de poner el Botox, pero lo que duele, ¿alguien se ha puesto Botox aquí? Ok. ¿Qué es lo que les duele? ¿El piquete o el líquido? El líquido. Lo que duele es el líquido. Entonces no tiene caso poner ningún anestésico local. Yo creo que vas aprendiendo conforme vas haciéndolo en tu práctica diaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? Sí, y depende con qué lo diluyas. ¿Tú crees que duele más el Xeomin? ¿Que arde más? Yo he puesto Xeomin y he puesto Botox. Son los únicos dos que he usado. Y no me han referido mucha diferencia. Creo que dura más tiempo el Botox que el Xeomin en su acción. Pero en cuanto a las molestias, también depende del umbral del dolor de cada persona. Por ejemplo, yo tengo el caso de un día movimientos involuntarios y le han puesto Botox varias veces, ya de hecho ya prácticamente no tiene ninguna reacción con el Botox y todavía bueno, por ese caso, ¿dónde se podría? Mira, puedes poner toxina botulínica tipo B. En lugar de la A, la B. No tengo idea dónde se consiga porque nunca lo he necesitado, pero te investigo. ¿Y en qué zona se pone cuando hay movimiento? Ahí les va. Esta es buena pregunta. ¿Cómo se pone el blefaroespasmo? Se lo voy a dar más o menos, ¿no? Hay 4 diagnósticos. Hay 4 diagnósticos, ¿ok? Esta es la cara. Yo divido la cara en 4. Si solo se mueve esto, ¿qué es? Solo se mueve un cuarto de la cara, es una mioquimia. Y aquí es por estrés, porque no han dormido bien. Se mueve la mitad, que es espasmo hemifacial. Este es el único que necesita una resonancia magnética. Porque esta se puede operar. Y porque puede ser un vaso comprimiendo el nervio facial. Es la única que necesita estudios, el espasmo hemifacial. Si se mueve esto, ¿qué es? ¿Cuál? Blefaroespasmo esencial. Blefaro, ¿para qué escribo si no se me entiende? Bueno, blefaroespasmo esencial. Si se mueve toda la cara, se llama síndrome de May. ¿Ok? Entonces está fácil por cuadrantes. ¿Cómo se aplica el Botox? Ustedes me dicen para ya borrarlo y hacer cómo se aplica. ¿Ya? Lo vamos a ver de todas maneras, pero bueno, un diagnóstico fácil. Ok.
Este punto, si yo lo pongo solo eleva las cejas. Yo generalmente pongo otro punto aquí y otro punto acá. En el que puso Pedro, decía que 5 y 5. Yo empiezo con 3, pero pueden poner de 3 a 5 en cada punto. De 3 a 5, no 3.5, ¿ok? Esto va a paralizar toda esta zona y la ceja no se va a mover. Nada más. En la frente. Si quieren poner en la frente, porque tiene el síndrome de Mage, pueden poner una hilera o dos, dependiendo de qué tan ancha sea la frente. Pueden poner de 2 hasta 4. Yo no pongo más de 4. En un punto, 2 puntos, 3 puntos. El punto seguro aquí es dejar un dedo. Pongan un dedo y no se metan hacia acá, ¿ok? Esa zona no se toca, zona prohibida. Aquí. Ok. Yo puedo poner justo arriba de las pestañas si tengo un espasmo, si lo hago solamente debajo de la piel, casi en la epidermis. Con mucho cuidado, puedo poner 2, 2, 2, 2. Puedo poner 2, 2 abajo de la ceja. Aquí puedo poner una hilera o 2 y empiezo desde 2 hasta 4. Si tengo mucho espasmo aquí abajo, puedo poner 2, 2, 2, 2. Ahora, en la cara, a mí me gusta hacer como un triangulito así. Yo puedo poner en el punto donde se unen, aquí, puedo poner debajo de la nariz, puedo poner aquí, de los dos lados si es necesario. En la boca, tengan mucho cuidado donde ponen en la boca, porque los pueden dejar sin hablar bien, que estén sorbiendo un popote, se les escurre el líquido, que no puedan chiflar, entonces cuidado con la boca. A mí me gusta poner en esta zona, en esta zona, en esta zona, y en los demás dependiendo de cómo esté, porque no todos los pacientes son iguales. ¿Tú has puesto en este tipo de pacientes? ¿Cómo lo pones? Me voy al músculo elevador del carpo superior, que agarro del ala nasal, punto 5 hacia un lado, punto 5 hacia un lado, y ya digo Exacto, porque aquí empiezan a jalar. Ajá. Entonces aquí detienen el jalón hacia arriba. ¿Dónde más? Y depende, porque si te vas muy hacia la lateral, puedes dejar como sonrisa de guasón. Exactamente. La sonrisa para Alejandra Guzmán le pusieron mal y tenía esa sonrisa. Entonces, no ahorita tan acá. Ajá. Para el mentón, o sea, en el mentón cuando está presionando muy fuerte, depende también que tan fuerte esté, pero hay una línea media y con un punto acá. Exacto, puedes poner también 2. Esa es una alternativa. Y luego, si quieres dividir como un poquito las arruguitas que se hacen en el músculo del labio, suponiendo que es este labio, puedo poner aquí. ¿Cuánto pones aquí? Ahí sí me voy muy bajito, ¿no? Sí. A mí no me gusta poner aquí, prefiero aquí que los rellenos, pero se vale. Sí, y ya pues para el macetero, pues sí, ya específicamente en el macetero. Ahora, no hay fórmulas, no hay números para todos, se individualiza cada caso. Luego vamos a ver cómo individualizar. ¿Okay? ¿Dónde? Pues haces que el paciente comience. En esta zona. Sí, también. Ahí puedes poner. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos vemos el viernes, ya sea este o el otro, para el examen. ¿Vale? De nada. De nada.